hay sonidos que son de la noche, ¿verdad? Esos que se cuelan en el silencio y nos ponen la piel de gallina. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en una de las leyendas más potentes, una que ha fascinado y aterrorizado a medio mundo. Sí, vamos a hablar de La Llorona. Pero ojo, no nos vamos a quedar solo en el cuento de miedo que casi todos conocemos. Vamos a ir mucho más allá, a buscar su origen, un origen que es, creedme, mucho más antiguo y sorprendente. Uf, ese lamento. Seguro que a muchos les suena. Si has crecido en México o en cualquier parte de Hispanoamérica, sabes perfectamente que este no es un llanto normal. Es el típico sonido que te hiela la sangre. Y es que no es una llamada de auxilio, para nada. Es la pura encarnación de un dolor que se ha ido acumulando durante siglos. Es una advertencia en toda regla. Ni se te ocurra acercarte. Y es justo ahí, en ese momento, en que la noche se queda en silencio absoluto, cuando empieza todo. Dicen que cuando todo se para, cuando ni el viento sopla, es cuando se la oye. Su voz, una voz que arrastra una historia terrible, una que nace justo cuando la paz se rompe. Vale, vamos por partes. Antes de excavar en el pasado, vamos a empezar por lo que seguramente todo el mundo conoce, la versión más famosa, la que hemos visto en películas y nos han contado 1000 veces. Hablemos de ese fantasma, el que todos tenemos en mente. La versión popular es un dramón. Una mujer, a la que suelen llamar María, es abandonada por su amante y en un ataque de pura desesperación hace lo impensable. Ahoga a sus hijos en el río. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, la culpa la destroza. Y su castigo, claro, es eterno. Su espíritu vaga para siempre, vestido de blanco, buscando a sus hijos cerca del agua. Y su lamento, pues, es un aviso de que algo malo va a pasar. Esta es la Llorona del imaginario popular, una especie de cuento de terror con moraleja. Pero a ver, esta historia, por muy potente que sea, no apareció de repente. La versión que conocemos empezó a tomar forma en una época muy convulsa, la conquista y la colonia. Y es fascinante ver cómo los hechos históricos fueron moldeando la leyenda. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, ¿y si os digo que ese lamento no es el de una madre que ha matado a sus hijos? ¿Y si ese grito es mucho más antiguo y lo que en realidad anuncia es la caída de todo un imperio? Claro. Durante la época colonial, la leyenda se empapó de todo el conflicto que se vivía. La figura de la Llorona, de alguna manera, se mezcló con la de una persona real, la Malinche. Recordad, la mujer indígena que fue intérprete, consejera y amante de Hernán Cortés. La historia tiene paralelismos brutales. La Malinche también tuvo un hijo con un español, Martín Cortés, uno de los primeros mestizos, y también fue separada de él. De repente, la Llorona ya no era solo un fantasma, se convirtió en un símbolo potentísimo de la traición, del dolor de una madre a la que le quitan lo que más quiere y del nacimiento, muy doloroso, de una nueva sociedad mestiza. Fijaos en esta cronología, porque pone las cosas en perspectiva. El primer dato que tenemos es de antes de la llegada de los españoles, sobre el año 1500, un presagio en el lago de Texcoco. Luego, en 1521, cae Tenochtitlán. Y solo después, a mediados del siglo XVI, empiezan los testimonios de una mujer que llora por las calles. La leyenda como tal, la que nos ha llegado, se hace fuerte mucho después. ¿Qué nos dice esto? Pues que la historia no empezó con una madre despechada en la colonia. Las raíces son prehispánicas. Y esas raíces nos llevan de cabeza al mundo azteca. Y aquí, atención, la mujer que llora no tiene nada que ver con un fantasma culpable. Para nada. Es algo mucho más grande, más poderoso, una mensajera de los dioses, un aviso de que el mundo que conocían estaba a punto de acabarse. Para entenderlo bien, tenemos que hablar de una diosa, Cihuacóatl. Olvidaos del fantasma vengativo. Cihuacóatl era una de las diosas más importantes para los aztecas. Su nombre significa mujer serpiente y era una diosa madre, una protectora. Estaba ligada a los nacimientos, a la fertilidad. Vamos, que era un símbolo de protección y de vida, no de muerte y terror. Resulta que según las crónicas que se escribieron después de la conquista, los aztecas creían que hubo 8 señales, 8 presagios funestos que avisaron de que su imperio iba a caer. Vieron pasar un cometa, un templo ardió de repente, el agua de un lago se puso a hervir, cosas muy extrañas. ¿Y el sexto de esos presagios cuál fue? Exacto, la voz de una mujer que lloraba por la noche. Y esa mujer para ellos era la mismísima diosa Cihuacóatl. Y aquí está la clave de todo. El lamento original, el que recogieron los cronistas, es muy diferente. Fijaos bien en las palabras. La diosa no gritaba «¡Ay, mis hijos!» como lamentando haberlos matado. Su grito era una advertencia, una pregunta desesperada. «Hijitos míos, tenemos que irnos, ¿a dónde os llevaré?» ¿Lo veis? No llora por culpa, llora por impotencia.
Y sus hijos no son 2 o 3 niños, son todo el pueblo azteca. Su llanto era la profecía del fin de su mundo. Entonces, la pregunta es evidente. ¿Cómo pasamos de una diosa que intenta salvar a su pueblo a un fantasma que asesina a sus hijos? Pues la respuesta está en el shock, en el tremendo trauma que supuso la conquista. Este cuadro lo resume perfectamente. Fijaos en el cambio. La identidad, de diosa protectora a madre culpable. Sus hijos, del pueblo azteca, a sus propios niños asesinados. Y el lamento, de ser una advertencia para todos, a ser un llanto de culpa personal. O sea, lo que era la profecía de la caída de un imperio acabó siendo un cuento para no dormir sobre la traición. Queda claro que la conquista no solo tiró abajo edificios, también transformó por completo el significado de sus mitos. Al final nos damos cuenta de que el lamento de la Llorona es mucho más que un simple cuento de fantasmas. Es el eco de un trauma histórico gigantesco. Es la voz de una diosa protectora a la que la historia convirtió en un monstruo. Es el sonido de una pérdida inmensa, no solo la de unos niños, sino la de todo un mundo que desapareció. Y todo esto, al final, nos lleva a una reflexión, ¿no? La próxima vez que oigamos una leyenda o un cuento de esos de toda la vida, quizá deberíamos pararnos a pensar, ¿qué historia real, qué verdad olvidada se esconde detrás de ese relato que nos da miedo?